Excelente miércoles. Ahora estamos en el episodio número 25 y en este episodio les quiero contar sobre mi salida del closet. Em, Todos tenemos una historia muy diferente y desafortunadamente no todos tenemos una historia bonita o recuerdos bonitos de ese momento. Y sí quiero platicarles un poco sobre lo que pasó en mi situación y no es con el afán de atacar a nadie o hablar mal de nadie, es simplemente contar exactamente qué ocurrió y qué fue lo que pasé y todas esas experiencias me han formado la persona que soy el día de hoy. Y creo que cuando llegas a saber esa historia, esa parte de mi historia, te das cuenta por qué soy como soy en muchas de las en diferentes circunstancias. Como les comentaba, pues yo siempre he sabido que soy gay y en cierto punto yo me planteé que a la hora de tener 18 años yo iba pues a aceptar abiertamente mi sexualidad y no iba a tener ese miedo yo de contarlo a alguien. Pero la vida tiene en veces otros planes y otras opciones de la que tú eliges. Y conmigo, cuando yo estaba en la preparatoria, fue como la primera vez que ya al final de salir de la preparatoria en ese último año, yo pensé que me había enamorado de alguien y el hecho de que fue mi primera vez que empecé a sentir em, esa conexión con alguien y era tan fuerte en esos momentos, creo que en mi adolescencia, en mi ilusión de formar como una relación, la gente a mi alrededor, en este caso mis hermanas y mis amigos, empezaron a notar como un cambio en mí, quizás un poco más em, pensativo de lo normal, quizás como un poco más sentimental, quizás al escuchar cierto tipo de música. Entonces empecé yo a platicar de mi experiencia o de lo que yo sentía con mis amigos y amigas muy cercanos. Y les quiero decir que tuve muy bonita reacción de ellos. Siempre recibí su apoyo con estos amigos en particular, que eran pocos, no era un grupo grande. Y después, al tiempo, decidí abrirme y empezar a contarle mi realidad a mis hermanas. No voy a decir específicamente el orden, pero a la primera hermana que yo le conté que yo era gay, no tuve una reacción buena. Fue una reacción que sí me dio miedo porque la miré muy afectada y de hecho como que ya no hubo comunicación con ella por aproximadamente 3 semanas, o sea, no fue mucho. Creo que en esas 3 semanas pudo como pensarlo bien y me dijo que tenía todo su apoyo y desde ahí todo ha sido perfecto con ella. Pero sí, al momento de yo sentir esa o ver esa reacción de ella, sí me quitó las ganas de abrirme con las demás. Y de hecho, la siguiente hermana que le comenté se dio muy orgánicamente íbamos en el coche juntos, íbamos platicando y le comenté mi situación y recibí muy bonitas palabras de ella y recibí su apoyo desde ese momento. Con otra hermana no me atreví yo por ese miedo de tener una reacción quizás eh, mal de ella, pero con el tiempo me dejó saber que ella también estaba al tanto y recibí también su apoyo totalmente. Y con la última hermana, que esa sí fue la menor, ella pues era una bebé cuando yo estaba pasando por todo esto. Entonces cuando ella sí se llegó a enterar, yo ya estaba en una relación y ya no vivía en casa. Entonces con ella también todo fluyó muy bonito
y tengo una conexión muy linda con las cuatro hermanas y el tener el apoyo de ellas me ha dado como mucha fortaleza y me ha dado como esta fuerza de poder afrontar todo lo demás, porque siento que si no tuviese ese apoyo de ellas, lo que vendría después sería como demasiado para mí. Entonces, como a eso de mis 19 20 años, que ya empezaba yo a, pues, a salir más a los antros gays aquí en Dallas, en una noche yo no salí de antro con mis amigos. En esta ocasión salieron mis amigos y cuando al día siguiente que estaba platicando con ellos, me mencionaron y me describieron como a, a un muchacho que ellos querían que yo conociera. Pero esto no fue de inmediato. De hecho, a suponer que esto ocurrió como en octubre o noviembre, y después con el tiempo me di cuenta que ese amigo nunca me lo presentaban. Y pues así quedó. Cuando llegó el siguiente año, aproximadamente en febrero, yo y mis amigos, mi amiga, salimos de antro y cuando entré a ese antro, a mí me llamó la atención un muchacho en particular, pero, o sea, nadie estaba conmigo para decirles, mira, él es el que me interesa. Y cuando pasó la noche, yo estaba bailando con mis amigos y llega mi amiga y me dice, mira, te quiero presentar a X persona. Cuando yo volteo, era el mismo amigo que ella me estaba comentando hace meses atrás. Entonces empezamos a platicar, nos hicimos amigos y pasando el tiempo empezamos a tener pues una relación y fue mi primera relación formal y mi primera relación seria. Entonces con esa pareja en particular, pues ya venía a visitarme a mi casa, pero venía como un amigo y pues convivíamos, pero era mi amigo. Y entonces en una ocasión íbamos manejando hacia Dallas y nunca nos percatamos que mi papá y mis hermanas y mi mamá iban atrás de nosotros en el vehículo de mi papá. Cuando llegamos a una luz, lo más normal se nos hizo el darnos un besito, algo así. Súper rápido, nada largo, fue como cuestión de segundos. Y cuando se cambió la luz en verde, empezó a darle mi pareja al vehículo y después volteó y me dijo él en esos momentos que él hizo contacto de mirada con mi papá. Entonces él se asustó demasiado y mencionó, ¿sabes qué? Si nos vio, no me siento a gusto ir a tu casa, prefiero que más tarde nos veamos. Entonces yo me quedé como un poco confundido porque yo asumía y decía, si en verdad eso ocurrió, ya me hubiesen llamado a mi teléfono y ahorita me estuvieran gritando diciendo algo, lo cual no pasó. Entonces cuando llegamos a la localidad donde íbamos a ir, yo me bajé solo, él se fue a su casa y cuando yo entré al lugar donde íbamos a reunirnos con mi familia, pues en realidad no había cambiado nada, todo estaba perfecto. Entonces íbamos a una funeraria y en el momento que estábamos mi papá, mi mamá, mis hermanas y yo adentro de la funeraria, pasamos pues a ver el cuerpo del familiar que estaba fallecido. Y cuando miré a mi papá llorando, lo traté de consolar y lo traté de abrazar. Estábamos hasta el fondo de la funeraria, entonces no había nadie a su alrededor. En cuanto yo le pongo mi hombro o mi brazo sobre su hombro, él se zafó y me miró feo y fue ahí donde me di cuenta que en realidad sí nos había visto. En ese momento muchas emociones y muchas ideas cruzaron por mi mente, pero en realidad lo primero que hice es irme con mis hermanas y con mi mamá porque pues ellas estaban actuando igual, entonces asumí que ellas no sabían nada.
Cuando nos regresamos, cuando ya se terminó el servicio, me dijeron, ayúdale a tu abuela a que llegue al vehículo bien. Entonces yo venía con ella sosteniéndole su brazo y pues ella iba un poco más lento que los demás. Al fondo, en el estacionamiento, yo veo a mi papá y a mi mamá platicando y yo miraba que él le decía, sin que yo escuchara, pero él le decía, yo lo vi, yo lo vi. Y ella era como, no, 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 no es cierto, no es cierto. Cuando llegamos a la minivan, yo manejé, al lado de mí iba mi mamá y mi papá y mis hermanas iban atrás de la minivan. Y íbamos manejando todo regular, nadie dijo nada, íbamos hasta escuchando un poco de música, cantando. Y cuando llegamos a la casa, yo me metí, salí y me metí al baño. Y cuando estaba yo en el baño, me miré al espejo y ahí me dije, Junior, tu vida está a punto de cambiar totalmente. No sabemos qué va a pasar, pero quiero que sepas que de aquí ya no hay vuelta atrás. O sea, ya aquí cambió todo. Y cuando estoy en el baño, estoy escuchando como lo que está pasando afuera y recuerdo que escuché que mi papá se fue a su cuarto y entonces salí yo y mis hermanas estaban llorando y me dijeron, vamos afuera a platicar. Y cuando estábamos afuera platicando, pues estaban como llorando, que ya se habían dado cuenta mis papás y que no me querían ahí y que pues más que nada estaban como confundidas también de que cómo pasó esto, en qué momento pasó. Y lo primero que se nos ocurrió es llamarle a mi mejor amiga Mónica. Y mi mejor amiga Mónica vino a mi casa, me levantó y pude reunirme con mi novio en ese momento y platicarle lo que había pasado. Entonces decidimos que esa noche me iba a quedar con él y que pues íbamos a ver qué pasaba. En esa misma noche cuando platicábamos, mi pareja en ese momento, mi amiga Mónica y yo, quedamos que lo más probable es que yo me iba a ir a vivir con la hermana de Mónica y que pues eh, íbamos a ver qué pasaba después. Pero en ese momento mi novio me dijo, mira, yo sé que no tenemos mucho de conocernos, pero soy tu novio, lo más lógico es que te vengas a vivir conmigo y ya después pues vemos qué pasa. Y si no pasa nada, si no formamos una relación, entonces pues quedamos como amigos. Entonces decidí y pues me fui a vivir con él. Y el estar ahí en esa primera noche me dio como esa oportunidad de ver cómo iba a ser mi vida desde ese momento. Tenía mucho miedo, estaba como muy confundido, me cuestionaba el por qué habían tomado esa reacción hacia mí, sabiendo que pues yo siempre he estado ahí para ellos, que los quiero mucho, que me considero un buen hijo. Eso era lo que más me resonaba en mi cabeza. Después, al día siguiente, mi hermana, la mayor, la que sigue de mí, me marca y me dice, ¿quieren mis padres que te regreses a la casa? Me regresé. Cuando regresé, decidimos mi pareja y yo que me regresara porque quizás esto iba a ser como algo bueno, el estar yo en casa con mis padres que me aceptaran y a la misma vez continuar una relación, pero yo en mi casa y él allá. Y durante una semana, pues me ignoraban, o sea, entraba yo al lugar donde estaban ellos y se levantaban y se iban a otro cuarto, no me dirigían la palabra. Entonces me empezaba a preguntar, yo decía, es que no creo que pueda yo seguir viviendo así. Me siento muy mal, me siento extraño que estén actuando así de esa forma conmigo. Y yo sé que a mis hermanas les dolía mucho ver esto, pero en realidad pues ellas no podían hacer mucho en esos momentos, eran menor que yo. Entonces duré como una semana así en casa y creo que como a la semana tuve una plática con uno de mis padres y básicamente me dejaron saber que no,
que no iban a aceptar eso y que era mejor que me hubiese quedado en el closet y que mejor sería bueno que me fuera. Entonces, recuerdo que tomé una bolsa negra de basura y puse mi ropa y me fui a vivir con mi pareja. No menciono cuál de los dos me dijo esas palabras porque creo que es lo mismo de los dos. O sea, uno quizás lo dijo, pero lo nada para solucionar algo. Entonces, es como si los dos hubiesen dicho lo mismo. Y me fui muy afectado a la casa de mi novio en ese momento y al llegar ahí con él, pues le agradezco mucho todos esos momentos porque mm, me sentí pues a gusto, me sentí protegido, no me sentí tan abandonado. Y al estar ahí viviendo con él, pasaron los meses, empezamos pues, a conocernos más, a empezar a convivir más como personas, una pareja que vivía juntos. Y claro, pues ahí empezaron otras cositas, otras discusiones normales que tienen las parejas, pero el enfoque de este video es más que nada como lo que yo sentía en esos momentos. No, como les menciono, no hubo alguien como otro adulto que interviniera o que platicara conmigo y me dijera, todo va a estar bien, aquí estamos, que quizás dijeran, voy a platicar con tus padres. No hubo nadie, o sea, era totalmente yo solo. Y yo, desde cuando ya estaba yo viviendo con mi pareja, empecé a trabajar en trabajitos aquí y allá, mesero, más que nada. Y recuerdo que los días que tenía yo de descanso, yo me venía a la casa para ver a mi abuelo y ver a mis hermanas, pero la dinámica no cambiaba. O sea, estaba yo entrando a un cuarto y pues se levantaban y se iban a otro cuarto. Incluso en una ocasión había una fiesta familiar y pues nos invitaron y yo estaba ilusionado de pues ir a la fiesta. Y cuando llegué a la casa estaban todas mis hermanas adentro del vehículo y pues me dijeron, súbete. Me subí esa mero atrás en la minivan y estábamos en la minivan y o sea, pasaron los minutos y una de ellas decidió llamarle pues a mi mamá, a mi papá por teléfono y decirles, ya estamos listos, vámonos. Y cuando colgó, miramos su cara de ella y dicen que no van a salir, que no van a ir ellos y él va. Y empecé a llorar y dije, no puedo yo arruinarles esta ida que van a hacer. Entonces me bajé y me subí a mi vehículo y me fui a mi casa. Entonces son situaciones así que yo he pasado y les juro que no guardo rencor. Siento que nuestros padres en veces no están con no tienen la madurez emocional para afrontar este tipo de situaciones. Estoy hablando que esto ocurrió en los inicios creo que era como 2003. Entonces es muy diferente ahora y pues el estar yo joven, no tenía yo como las palabras y no sabía yo cómo defenderme. Y creo que pasaron como 6 meses después de que salí de la casa, cuando intenté una vez más platicar cuando intenté hablar era como llegué a la casa, les pedí a mis padres que me acompañaran a mi cuarto, el que era mi cuarto, y ahí me acuerdo que les empecé yo a hablar y decir, pues han pasado 6 meses y siento como que, es más, no terminé nada porque me interrumpieron y sus palabras eran, ahórrate tus comentarios, nunca vamos a aceptar a alguien como tú en la familia, bye. Y como les digo, al tener 19 años, sí fue algo, 19, 20 años, fue algo muy fuerte y lo único que hacía yo era llorar, no tenía como esta madurez para poder defenderme. Y me salí y me fui llorando y cositas así que me pasaban durante por muchos años. Creo que con mi papá no hablé como por 7 años
y con mi mamá creo que por unos 5, donde no teníamos conversaciones como las tenemos hoy. Fue muy traumante porque no sé si a ustedes les ocurre, pero qué padre no te dice, a ustedes como hijos solamente nos duelen a nosotros porque nosotros los tuvimos, nosotros estamos aquí para ustedes. Y en momentos como en esta ocasión donde pues no decidí porque pues como les mencioné, no pensaba que eso iba a ocurrir. En el momento que yo los necesitaba, o sea, me dieron la espalda. Y eso no se lo deseo a nadie, especialmente a esa edad. Siento que eres muy joven para poder asimilar todo eso que está pasando, pero hoy por hoy soy quien soy por esas experiencias y me atrevo a compartir esto porque sé que hay muchos ahí afuera que la van a pasar mal o la están pasando mal, pero les quiero decir que eso no tiene nada que ver con tu persona, con tus ideales, tus valores, tu propósito, que no sea afectado por la opinión de otras personas, aunque sean personas que tú quieres y que son tan cercanas a ti. Tú tienes que serte leal a ti mismo y ser fuerte para ti y saber que tu historia y tu experiencia le va a poder ayudar a muchas personas. Me da mucho gusto a mí como el grupo de amigos gay que he conocido. Creo que por lo regular todos han tenido una linda experiencia y eso es como no muy común hoy en día, pero el hecho de que la mayoría de los hombres gays que yo conozco, todos sí han tenido como bonitas historias o tienen como ese apoyo de la familia de sus padres y me da muchísimo gusto que eso sea su realidad, porque lo que yo pasé, sí tienes que ser súper fuerte y súper positivo para poder a cierto punto perdonar e ignorar y seguir adelante con tu vida y con esa esencia mía que intento de que no se me arrebate, que no se vaya de mí. Y el regresar y acordarme de ciertos momentos sí me duele mucho porque recuerdo lo solo que me sentía en esos momentos, más agregarle que en esos momentos quizás tenía un poco como discusiones o no veíamos al 100 mi pareja y yo, si era como muy triste porque decía, pues estoy como incómodo aquí porque nos acabamos de pelear él y yo, pero a la misma vez no puedo correr a casa porque ya no soy bienvenido. Era muy fuerte. Y a mí me dolía mucho de que yo decía, pues es que yo he hecho mucho por mis padres, no sé por qué reaccionaron de esa forma. Y después miraba a mi pareja y él aún estaba en el closet, so tenía que esconder también yo mi sexualidad. O me tenía que esconder yo cuando él recibía visita de afuera o venía gente que de su entorno que no sabía que él era gay, yo tenía que esconderme. Entonces era como en momentos como muy incómodos para mí. Y como les menciono, espero que si estás viendo este video te des cuenta de que tú lo que vales no se lo dejes a nadie. O sea, tú sigue adelante, sigue positivo y te aseguro que si aprendes eso temprano, tu entorno siempre va a estar como con personas positivas que te apoyen. Y una cosa que yo he aprendido es de que las personas en la comunidad LGBTQ+, creamos a nuestra familia. No necesariamente es tu familia de misma sangre, es la familia que tú empiezas a crear con tus amistades que se convierten en familia, esa es tu familia. Entonces nunca te des por vencido y nunca cambies las cosas bonitas de ti por lo malo que te han tratado. Tú sigues siendo quien eres. Les deseo un excelente miércoles y los veo la semana que entra.